esta conferencia número 32 vamos a ver en qué consiste una elipse. Vamos a comenzar a leer y vamos a decir que se llama elipse al conjunto de puntos del plano, tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a una constante positiva. Aquí la vamos a llamar 2a, que es mayor que la distancia entre los focos. Entonces volvamos a leer. Es el conjunto de puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos que llamaremos focos es igual a una constante positiva 2a, que es mayor a la distancia entre los focos. Vamos a ver entonces cómo sería esto. Si este es el foco 1 y este es el foco 2, se va a decir que el conjunto de puntos tal que esta distancia más esta distancia es una constante positiva a todos esos puntos que aquí tenemos en el lápiz pero podía ser este, o este, o este, o este, tal que de sub 1 más de sub 2, la suma de estas dos distancias sería igual a 2a. Bueno, sería igual a 2a. Solo un poquitico, profe, que es que no está yendo completo. Correcto. Entonces vuelvo a comenzar. No. Bueno. Simplemente súbalo y Ya. Bueno, si se fijan los dos puntos, los cuales llamaremos F1 y F2, y se elige una cuerda de longitud 2A, con 2A mayor que la distancia entre F1 y F2. Esta es la distancia entre F1 y F2. Bueno, si se fijan los extremos en la cuerda, en F1 y F2, la curva que se describe al mover la punta del lápiz manteniendo tensionada la cuerda es un elipse con focos ubicados en F1 y F2. Como les digo, el lápiz aquí en este caso está acá, pero podía estar acá, podía estar acá, podía estar acá o podía estar acá, etcétera. Vamos a seguir mirando. Vamos a ver la ecuación del elipse. Entonces, bajo esas condiciones, consideremos un elipse cuyos focos son los puntos menos C0 y F2 igual a C0. Es decir, sería un elipse con focos. Aquí sería el punto C y aquí sería menos C. Y aquí tendríamos, por ejemplo, un punto P de coordenadas XY. Esta distancia aquí más esta distancia acá debe ser 2A. Entonces, planteamos esto, la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 debe ser igual a 2A. Esto lo podemos llamar F1 y esto lo podemos llamar F2. Entonces se da que la distancia de acá, de P a F1 está dada por esta expresión, y la distancia de P a F2, esta distancia está dada por esta expresión, y todo esto es igual a 2A. Lo que vamos a hacer enseguida es que vamos a tener esta expresión acá y esta otra expresión la vamos a pasar restando a la expresión siguiente. Es decir, vamos a tener aquí esta expresión y esta la vamos a pasar aquí al lado derecho. Lo que hacemos en el paso siguiente es que elevamos al cuadrado a ambos miembros de la ecuación. Al elevar al cuadrado, al lado izquierdo queda esta expresión y al lado derecho sería el cuadrado del primero, que es 4a2, más el cuadrado del segundo, que es x menos y al cuadrado más y2, más el doble producto del primero por el segundo, que es 4a por raíz cuadrada de x menos y al cuadrado más y2. Bueno, si desarrollamos en el paso siguiente este trinomio, esto es x2 más 2xc más c2 más y2. Y aquí tendríamos 4a2 y desarrollamos este trinomio acá, que sería x2 menos 2xc más c2 más y2. Lo que hacemos enseguida para llegar a este paso es que aquí cancelamos x2, cancelamos c2 y aquí tendríamos 2xc aquí
menos 2xc y aquí tendríamos más 2xc. Este más 2xc pasa aquí a restar y aquí tengo 4a2 y este aquí pasa al lado izquierdo sumando, obteniendo esta expresión. Sigamos a ver, ustedes en sus casas, como les he dicho antes, con cuidado, miran esta situación. Aquí simplemente simplificamos este 4 aquí con este 4 aquí y este 4 aquí. Por lo tanto, esta expresión es a que multiplica a x menos y al cuadrado más y2. Y aquí al lado derecho queda a2 menos xc. Repetimos el proceso, volvemos a elevar al cuadrado a ambos lados. O sea, esto lo elevamos al cuadrado y esto lo elevamos al cuadrado. Al elevar aquí al cuadrado, aquí queda a2 y desaparece la raíz cuadrada. O sea, a2 que multiplica a x menos y al cuadrado más y2. Y al lado derecho desarrollo este trinomio. Esto es a4 menos 2a2xc más x2c2. En el paso siguiente lo que hago es que desarrollo aquí este trinomio, obteniendo este resultado que es igual a este resultado. Después de hacer algunas simplificaciones, obtenemos esta expresión, que a2 menos c2 multiplicado por x2 más a2y2 es igual a a2 que multiplica a a2 menos c2. Aquí lo que vamos a saber es lo siguiente. Como 2a es mayor que la distancia entre los focos y como la distancia entre focos es 2c, esta sería la distancia entre focos. Esto es 2c. 2c. Entonces a es mayor que c y por tanto concluimos que a2 es mayor que c2 y por lo tanto a2 menos c2 es mayor que 0. Vamos a correr un poquitico. Entonces vamos a llamar b2 igual a a2 menos c2. Si eso lo hacemos, obtenemos esta expresión, que b al cuadrado por x2 más a2y2 es a2 por b al cuadrado. Dividiendo ambos lados de esta ecuación por a2b2, obtenemos esta expresión. Y haciendo las simplificaciones pertinentes, obtenemos que x2 sobre a2 más y2 sobre b2 es igual a 1. No pretendí aquí desarrollar exhaustivamente este resultado. Ustedes en sus casas lo desarrollan ya con más calma. Lo que dice aquí fue de una manera rápida tratar de explicar varios pasos. La última expresión es la ecuación de una elipse con focos en menos C0 y C0, con constante en la definición igual a 2A. Entonces, a pesar de que más adelante vamos a ver esos dibujitos hechos de una manera mucho mejor, aquí les voy a hacer un bosquejo de lo que se dedujo. El bosquejo de lo que se dedujo es una expresión de este tipo, donde esto es menos A, esto aquí es A, este es un foco, este es otro foco, este foco está en C0 y este está en menos C0. Vamos a mostrar después que este punto aquí es menos B y que este punto aquí es B. Y este conjunto de puntos que están señalados aquí son los puntos de la elipse. O sea que cumplen que la distancia a los focos es igual a una constante. Esa constante la llamamos 2A. Vamos a ver entonces esa figura acá de una manera más precisa. Aquí están los focos F1 y F2. Acuérdense que este es el punto de coordenada C. Esto aquí es C, ¿cierto? Estos dos punticos se van a llamar vértices, ¿cierto? Correcto. Entonces, al punto C, el punto medio entre los focos F1 y F2 lo llamaremos el centro del elipse. En este caso aquí el centro del elipse sería el origen. Bueno, a la recta L que pasa por los dos focos se le va a llamar eje focal. Vamos a ver que este sería el eje focal. Eje focal. Bueno, los puntos de intersección de la elipse con el eje focal L denotados por B1 y B2 se llaman vértices de la elipse. Estos serían los vértices de la elipse. Al segmento B, que va de B1 a B2 se le
llama el eje mayor de la elipse. Vamos a ver más adelante que el eje mayor de la elipse mide 2A. Veremos que el eje mayor mide 2A. El eje mayor sería toda esta distancia. Todo esto mide 2A. Bueno, a la recta K, que pasa por el centro y es perpendicular al eje focal L, se le llama eje normal de la elipse. Esto sería eje normal de la elipse. Eje normal de la elipse. Fíjese que es perpendicular al eje focal. Pasa por el centro. Y estos dos puntos, a sub 1 y a sub 2, que son los puntos de intersección de la elipse con el eje normal K, se le llama eje menor de la elipse. Se puede demostrar que ese eje menor mide 2B. Bueno, vamos entonces a desarrollar este ejemplo. Encuentre la ecuación de la elipse con vértices en 0, 5 y 0, menos 5 y focos en los puntos 0, 4 y 0, menos 4. Bueno, vamos a mirar entonces ese ejercicio. Acuérdense que vértices son 0, 5 y 0, menos 5 y focos en los puntos 0, 4 y 0, menos 4. La solución es la siguiente. Observamos que en este caso la elipse es vertical, pues sus focos se encuentran ubicados sobre el eje y la ecuación para esta elipse tiene esta forma. Yo voy a tratar de aquí de hacer un dibujito, así no quede muy bien hecho, pero para ilustrar esta situación. Más adelante verán ustedes el dibujo de una manera mucho más precisa y pues mejor dibujado, evidentemente. La elipse sería así. Me están diciendo que los puntos de la elipse son el punto 0,5 y aquí es menos 0,5. Estos serían los vértices. Y miren que los focos están en el punto 0,4. Aquí estaría 4 y este es el foco 1. Y aquí estaría menos 4. Este es el foco 2. Más o menos la elipse va a tener esa forma. Bueno, es claro entonces que a partir de la información sobre los focos tenemos que A vale 5 y C vale 4. Pero esta distancia de aquí a aquí es 2A. Esta distancia aquí valdría 10. Bueno, C vale 4 y por tanto B al cuadrado es A2 menos C2, o sea 25 menos 16 y es 9. Por lo tanto B2 vale 9 y por lo tanto la ecuación tiene la forma que aparece acá. Pero en este 9 concluimos que este punto es 3 y esto es menos 3. Y esta distancia aquí total es 6. Bueno, miremos entonces qué es lo que se dice acá enseguida. Bueno, no hicieron dibujito, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacerlo más grande para que ustedes sepan de qué se trata. En el ejercicio que hicimos, la elipse tiene esta forma. Voy a retroceder un poquitico. Ese y2 sobre 25 más x2 sobre 9 igual a 1. y2 sobre 25 más x2 sobre 9 igual a 1. Sabíamos que aquí estaba un foco en el punto 0,4 y aquí otro foco en el punto 0, menos 4. Esto lo podemos llamar foco 1 y este es el punto foco de foco 2. Este punto aquí es, obviamente este es el eje Y y este es el eje X. Esto aquí sería 5 y este corte aquí es menos 5. Podríamos demostrar que esto es 3 y que este punto aquí es menos 3. Bueno, entonces los vértices son 5 y menos 5. El eje, entonces eje mayor 2A, sabemos que es 10. Eje menor 2B, sabemos que es 6. Y el eje focal es el eje Y. Eje normal
es el eje X. Bueno, esa sería la forma de esa elipse. Aquí de una manera rápida. Vamos a ver entonces este otro concepto que afirma lo que habíamos dicho antes y sobre lo cual habíamos hecho dibujo. Gráfica de la elipse con focos en menos C0 y C0, o sea, en focos sobre el eje X, o sea que el eje focal es el eje X. En este caso, el centro de la elipse está ubicada en el origen. Además, como los focos de la elipse están sobre el eje X, decimos que esa elipse es horizontal y tiene esta forma. Tiene esta forma, X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a 1. Observe que en esta elipse, al reemplazar X por menos X o Y por menos Y, se obtiene la misma ecuación, debido a que menos X al cuadrado es X2 y menos Y al cuadrado es Y2. Esto significa que la gráfica de la elipse es simétrica respecto al eje Y y también respecto al eje X. Vamos a ver enseguida lo que son los intersectos con los ejes. Es claro que para hallar el intersecto con el eje X, lo que hago es Y igual a 0. Y para hacer el intersecto con el eje Y, lo que hago es X igual a 0. Bueno, tal como dijimos, si hacemos X igual a 0, en la ecuación de la elipse obtenemos que X2 es igual a A2. Devolvámonos un poco para que miremos. Si hacemos Y igual a 0, si esto es 0, se obtiene que X2 sobre A2 es 1, o lo que es lo mismo, X2 es igual a A2. Bueno, dicha ecuación tiene dos soluciones, X igual a A y X igual a menos A. De esta manera concluimos que la gráfica de la elipse interrecta al eje X en los puntos B1 de coordenadas menos A0 y B2 de coordenadas A0. Estos puntos son los vértices de la elipse y entonces tenemos que la longitud del eje mayor de la elipse es igual a 2A. Eso lo había dicho antes en un ejercicio sin demostrarlo explícitamente. Bueno, el eje focal pasa por los focos F1 y F2 y por lo tanto coincide con el eje X. El eje normal pasa por el punto C de coordenada C00, o sea el origen, y es perpendicular al eje focal, lo que quiere decir que es el eje Y, el eje normal. En última instancia, la gráfica de la elipse tiene esta forma. Faltó saber por qué este A1 es 0B y este A2 es 0 menos B. O sea, los intersectos con el eje Y. Los intersectos con el eje Y resultan de hacer X igual a 0. Acuérdense que tenemos la ecuación X2 sobre A2 más Y2 sobre B2. Acordémonos que es igual a 1. Si se hace X igual a 0, hallamos los intersectos con el eje Y. Queda que Y2 sobre B2 es 1. O sea que Y2 es B2 y por tanto Y es más o menos B. Estos son intersectos con el eje Y. Es claro que son estos dos puntos que denotamos por A1 y A2. Y acordémonos que en este caso, pues para cuando lo necesiten, B2 está dado por A2 menos C2. Es importante tener en cuenta eso. Entonces la gráfica de esa elipse sería la que aparece ahí. Vamos a ver entonces elipse con focos en 0C y 0 menos C. O sea, con focos sobre el eje Y. Y como en el caso anterior, centro en el origen. Entonces ahora vamos a considerar a una elipse con focos ubicados sobre el eje Y. F1, 0C. Y F2, 0 menos C, tal que la constante positiva de la definición sea igual a 2A. Podemos realizar un razonamiento similar al presentado anteriormente y deducir que la ecuación para dicha elipse viene dada por esta expresión. Bueno,
voy a resolver una pregunta que muchos de ustedes pueden estar haciendo. ¿Por qué esa constante la llamamos 2a y no otra cosa? ¿Por qué la llamamos 2a? La única razón de llamarla 2a y no, por ejemplo, a o 3a o darle el nombre de otra letra es que con 2a nos permite obtener una ecuación en una forma mucho más sencilla, que es esta forma. No es otra la razón. Si en vez de llamarla 2a la llamamos a, o la llamamos 3a, o le ponemos otra letra, la ecuación tendría otra forma más complicada. Entonces la única razón de 2a es obtener esta forma de la ecuación de una forma más sencilla, donde B2 es A2 menos C2 y es mayor que 0. En este caso diremos que el elipse es vertical y se puede ver, como en el caso anterior, que la gráfica tiene las siguientes características. ¿Cuáles serían? Simétrica respecto al eje X y respecto al eje Y, porque si se reemplaza X por menos X y se reemplaza Y por menos Y, la forma de la ecuación no va a cambiar. Segundo, los intersectos con el eje Y son los puntos de coordenadas 0a y 0 menos a, los cuales se llaman vértices del elipse. Los intersectos con el eje X son los puntos de coordenadas menos B0 y B0. Son los extremos del eje menor. Son los extremos del eje menor. El eje focal del elipse es el eje Y. Y el eje normal del elipse es el eje X. Hay que aclarar que el eje normal del elipse es perpendicular al eje focal, de ahí el nombre de eje normal. Y es claro que el centro del elipse es el origen de coordenadas. La gráfica aparece detallada acá. Vamos a devolverlo un poquitico, que ahí se ve mucho mejor. Estas son las principales características de la elipse. ¿De cuál elipse? De la elipse Y2 sobre A2 más X2 sobre B2 igual a 1. Estas son las características de esta elipse. Bueno, vamos a mover otro poquitico. Vamos a ver este ejemplo. Halle los elementos y trace la gráfica de la elipse dada por esta ecuación: x2 sobre 36 más y2 sobre 9 igual a 1. Vamos a escribirlo en esta forma. Esto sería x2 sobre 6 al cuadrado. A pesar de que la solución está acá más adelante, me gusta bosquejarla aquí de manera muy informal. Esto es 1. Si la comparamos con x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a 1, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que aquí a vale 6, que b vale 3. Bueno, se sabe que ¿qué? Como B2 es A2 menos C2, esto implica que B2 es 9, es igual a A2, que es 36, menos C2. Por tanto, C2 es 36 menos 9. O sea que C2 es 36 menos 9, daría 37. O sea que C es más o menos, 27. 36 menos 9 daría 27. O sea que C es más o menos raíz de 27. Entonces los focos estarían situados en los puntos raíz de 27, 0 y menos raíz de 27, 0. Esto que hice aquí está argumentado acá. Simplemente que me quería pues mostrar eso. Notemos que la elipse es una elipse horizontal con A2 igual a 36, por lo tanto A es igual a 6 y B2 es igual a 9, lo que equivale a que B vale 3. Bueno, a partir de la relación A2 menos C2 igual a B2, concluimos que C es raíz de 27. Bueno,
En realidad C es positiva. Este es el lugar donde están los focos. C sería raíz de 27. Bueno, entonces los vértices son los puntos menos 6, 0 y 6, 0. El centro es el origen de coordenadas. Los focos menos raíz de 27, 0 y más raíz de 27, 0. Los extremos del eje menor son los puntos 0, 3 y 0 menos 3. Y el eje focal es el eje X y el eje normal no es más que el eje Y. Vamos entonces a mirar la gráfica de esa elipse. Aquí está dibujada con los principales parámetros, pues, que son los vértices, los focos y estos los extremos del eje menor. Este es el eje focal y este es el eje normal. Bueno, vamos a ver este otro ejercicio. Halle los elementos y trace la gráfica de la elipse cuya ecuación viene dada por esta expresión. Aquí esta ecuación no está en la forma canónica, o sea, en la forma x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a 1, o y2 sobre a2 más x2 sobre b2 igual a 1. Entonces la tenemos que transformar. Para transformarla tenemos que reescribir esa ecuación en una forma adecuada. Entonces aquí la tenemos. Aquí lo que hacemos para pasar de este paso a este es que pasamos este 144 aquí al lado contrario. Dividimos por 9 por 16. Fíjese que 9 por 16 es 9 por 6, 54 a 5, 9 por 1, 9 y 5, 14. O sea, 144 es 16 por 9. Entonces lo que hacemos es dividir los dos miembros de esta ecuación por 16 por 9. Fíjese que 9x2 sobre 16 por 9 queda x2 sobre 16, tal como está acá. Y 16y2 sobre 16 por 9 se cancela el 16 y queda y2 sobre 9, igual a 1. Es claro que el eje mayor A es 4 y es claro que B es 3. El eje mayor, no, el semieje mayor y el semieje menor. Bueno, el eje mayor de la elipse vale 2A y el eje menor vale, o sea, 8, y el eje menor vale 2 veces 3, o sea, 6. Esta es la ecuación de la elipse. A partir de esto se tiene que, como A es 4 y B es 3 y C es raíz de A2 menos B2, se tiene que C es raíz de 7. De nuevo tenemos una elipse horizontal con los siguientes elementos, que los vamos a ver enseguida. Los vértices son los puntos menos 4, 0 y 0, 4. El centro es el punto 0, 0. Los focos son los puntos menos raíz de 7, 0 y raíz de 7, 0. Los extremos del eje menor son los puntos 0, 3 y 0 menos 3. Y el eje focal es el eje Y. El eje X, perdón, y el eje normal es el eje Y. Y la figura se muestra acá en esta forma. Están todos los elementos, los vértices, los extremos del eje menor, los focos y el centro. Y es una elipse horizontal. Correcto. Bueno, vamos entonces a ver estos ejercicios sencillos. Encuentre la ecuación de la elipse. Aquí se alcanza a ver. Encuentre la ecuación de la elipse, cuyo eje normal es el eje Y, y con distancia entre los focos igual a 40. Y longitud del eje mayor igual 100. Bueno, están diciendo que el eje normal es el eje Y. Quiere decir que el eje focal es el eje X, que es perpendicular al eje normal. Bueno, ya sabemos entonces que tanto los focos como los vértices están sobre el eje X. Entonces vamos a hacer como a bosquejar en una grafiquita, así no quede muy bonita. Yo no soy muy buen dibujante. ¿Cómo sería el elipse? Es una elipse horizontal. Nos dice que
Bueno, el centro, es claro que el centro está en el origen, el centro es 0, 0. Me dicen que la distancia entre los focos es 40. Vamos a decir, este es el foco 1, y si este es el foco 2, este es el punto C, este es el punto menos C, y este es el punto C. Es claro que distancia entre focos es 2 veces C, o sea, 2 veces esta distancia aquí. O sea, que 2C es 40, o sea que C es 20, y por lo tanto menos C es menos 20. ¿Qué concluimos? Que este puntico aquí, ahora volvemos a hacer la gráfica, este es el punto de coordenadas 20, 0 y esto menos 20, 0. ¿Qué más sabemos? Que la longitud del eje mayor es 100, o sea que 2A es 100, implica que A vale 50. Y por lo tanto menos A es menos 50. ¿Qué concluí? Este es el vértice 1 de coordenada A y este es el vértice 2 de coordenada menos A. Bueno, ya sabemos que A vale 50 y menos A entonces vale menos 50. Aquí voy a organizar esto un poquitico mejor. Menos A. ¿Qué más sabemos? Se sabe que B2 es A2 menos C2. ¿Qué implica esto? Que B al cuadrado es A2, que es 50 al cuadrado, menos C2, que es 20 al cuadrado. O sea que B2 es 2500 menos 400, porque 20 por 20 es 400. Entonces B2 es 2100. O sea que B es, esto lo podemos escribir 10 raíz de 21. Por lo tanto, menos B es menos 10 raíz de 21. Bueno, ustedes podrían chequear entonces que esto es B aquí y este es menos B. Ya con eso pues dibujaríamos la elipse. Vamos a tratar como de bosquejarla, aunque les digo pues hacia pulso el dibujo no queda como muy bonito, pero vamos a tratar de bosquejarla aquí, hacerlo más. A tratar de bosquejarla así. Esto es Y, esto es X. Esto sería el foco 2, esto sería el foco 1. El foco 1 está en aquí es 20 y aquí es menos 20. Menos 20, 0 y aquí 20, 0. El vértice está en 50, 50, 0 y aquí menos 50, 0. Bueno, aquí sería el eje menor 0, 10 raíz de 21 10 raíz de 21 y aquí es 0 menos 10 raíz de 21. Bueno, esto 10 raíz de 21 es un número entre 40 y 50. ¿Por qué? Porque raíz de 21 está entre 4 y 5. Si raíz de 21 está entre 4 y 5, 10 raíz de 21, les digo por qué hago esta estimación, raíz de 21. Es un número que es menor que 5 y mayor que 4. Si eso es así, entonces 10 veces raíz de 21, multiplico por 10 también aquí, 10 por 5, 50, y 10 por 4, 40.
O sea, 10 raíz de 21 es un número que está entre 40 y 50, que es lo que le estaba diciendo ahora. Entonces, estos son los elementos principales de esta elixir. Ustedes revisan que el ejercicio efectivamente esté bien hecho. Tienen manera de consultarle a su respectivo profesor y también al monitor. Vamos a ver este otro ejercicio. Encuentre las ecuaciones de las rectas que pasan por uno de los focos de este elixir y por el extremo superior del eje menor de la elixir. Es decir, tengo un elixir, voy a dibujarla acá. Es un elixir vertical, horizontal. Está esta situación. Este elixir esto es lo mismo que x2 sobre 4 al cuadrado más y2 sobre 3 al cuadrado igual a 1. Es claro que a vale 4 y que b vale 3. O sea, este es el punto de ordenadas 0, 3. Y este punto es 0 menos 3. Bueno, me dice que las rectas pasan por el foco y por este extremo. Entonces vamos a ver cuál es el foco. Se sabe que B2 es igual a A2 menos C2. Esto quiere decir que C2 es A2 menos B2. Quiere decir que C es más o menos raíz de A2 menos B2. Bueno, o sea que C es más o menos raíz de al cuadrado es 16. Menos 9 al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9. O sea, esto es más o menos raíz de 7. 7 y 9, 16. O sea, este foco es de coordenadas raíz de 7, 0. Y este foco aquí F1 de coordenadas menos raíz de 7, 0. ¿Por qué me están preguntando? Me están preguntando por esta recta. Esta recta la vamos a llamar L1. Y me están preguntando por esta otra recta. Llamamos L2. Me están preguntando por la ecuación de esas dos rectas. Entonces la recta L1 pasa por un punto que es raíz de 7, 0. Y el otro punto es 0, 3. Tengo una recta que pasa por dos puntos. Entonces vamos a hallar la ecuación de la recta. Hallemos su pendiente. Hallemos su pendiente. Voy a subir acá un poquito. Hallemos su pendiente. Su pendiente la vamos a llamar M1. Y es diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Entonces vamos a poner diferencia de ordenadas 3 menos 0 sobre diferencias de abscisas sobre 0 menos raíz de 7. Esto me da menos 3 sobre raíz de 7. Y racionalizando este denominador, el resultado es menos 3 raíz de 7 sobre 7. Entonces, ya tenemos la pendiente. Entonces la recta L1 que pasa por 0,3 y pendiente M1 menos 3 raíz de 7 sobre 7 viene dada por ecuaciones de este tipo. Y menos y1 igual a m
que multiplica x menos x1. Aquí en este caso y sub 1 es 3 y x sub 1 es 0. O sea, y menos y sub 1, que es 3, es igual a m, que es menos 3 raíz de 7 sobre 7, que multiplica a x menos x sub 1, o sea, a x menos 0. ¿Qué obtengo entonces? Que y es igual a menos 3 raíz de 7 sobre 7 por x. Y este menos 3 aquí pasa aquí a sumar, más 3. Esta es la ecuación en la forma punto pendiente, es la ecuación de la recta L1. Ecuación de recta L1 en su forma punto pendiente. ¿Qué les dejo a ustedes como ejercicio? A ustedes les dejo como ejercicio hallar ecuación de la recta L sub 2. Ese es este ejercicio. Vamos a mirar esto. Este tercer ejercicio, por lo menos a bosquejarlo, aunque es muy sencillo. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 2 y es perpendicular al eje focal de la elipse. Acuérdese que aquí esta elipse es lo mismo que y2 sobre 5 al cuadrado más x2 sobre 1 al cuadrado igual a 1. Es claro que la elipse es vertical. Es claro que la elipse es vertical y el eje focal entonces es el eje Y. El eje focal es el eje Y. Si la recta es perpendicular al eje X, perdón, si la recta es perpendicular al eje Y, que es el eje focal, si la recta es perpendicular al eje Y, o sea, al eje focal, quiere decir que la recta es paralela al eje X y su pendiente es 0. Entonces, gráficamente, se va a tener lo siguiente. Aquí hay una elipse. Voy a bosquejarla, aunque no están preguntando por ninguna condición sobre la elipse, sino sobre la recta. Voy a dibujarla. La elipse tiene más o menos como esta forma. Bueno, la elipse pasa por el punto de coordenadas 1, 2. Por ejemplo, por aquí debe estar 1, 2, 1. Por aquí está 2, 2. Esto sería el punto de coordenadas 1, 2. Y si es paralela, la recta sería esta. Esto sería la recta pedida. Si fuera paralela al eje X, recta pedida, que pasa por P de coordenadas 1, 2. Su ecuación es y igual a 2, no es más. Cumple que es perpendicular al eje Y, que es el eje focal. Bueno, aquí, como les digo, esto es una ilustración. No sé si la recta está por encima de este intersecto con el eje menor, pero sí podíamos saber que, así no nos lo estén preguntando, ya sabemos que A vale 25
y B vale, A vale 5 y B vale 1. A vale 5 y B vale 1, o sea que este punto es menos 5 y este aquí es 5. O sea que esta gráfica como la hice no corresponde a la situación real. La situación real sería la siguiente, voy a borrar, pero nos sirvió como ilustración, no es que hubiera hecho las cosas malas, sino que inicialmente el dibujo nos sirve como ilustración. Esto es el eje Y, esto es 5, y por lo tanto aquí, por ejemplo, no podríamos decir que este es el punto 2. Bueno, y como B vale 1, entonces la situación real es esta. Este sería el punto de coordenadas 1, 2, y si el dibujo pues lo hiciéramos como mucho mejor. Voy a escribir esto como más embombado aquí. Y esto se viene aquí, esto sería 1. Bueno, ustedes con más cuidadito dibujarían esta situación. Este sería el punto 1, 2. Y la recta sería como esta, pues sí. Si estaría la recta y igual a 2. Bien dibujadito, pues queda mucho mejor que como está acá. Es evidente. Lo que se busca con esto es ilustrar sobre esta situación. Con este ejercicio terminamos la conferencia número 32. A todos ustedes, muchas gracias.